Colosenses capítulo 2, del 16 al 23. Pero quiero leer el capítulo 2 entero para entrar en un contexto un poquito, para no andar tan perdidos. Este vendría siendo como el séptimo mensaje de Colosenses que hemos estado viendo los miércoles en el tiempo. Ya Colosenses 2, voy a leer el capítulo. Así que afírmense. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, colosenses, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oremos. Señor, esta es tu palabra. Quizás nos cuesta entenderla, pero es tu palabra. Señor, fue inspirada, es inspirada, Señor. Inspiraste al apóstol Pablo, Señor, para que la escribiera en su tiempo a los hermanos de Colosa y de la región, pero también es palabra para nosotros, Señor. Por eso, ayúdanos a entender lo que dice el texto, Señor, y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor, acorde a la necesidad de cada uno. Ayuda a quien va a entregar el mensaje. Ayuda, Señor, a todo tu pueblo que necesita de tu palabra, Señor. Bendícenos, te necesitamos. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a estar
desde el 16, que es lo que corresponde en este mensaje. Siempre hago un resumen. Esta vez no lo voy a hacer. No, lo voy a hacer, pero a medida que vamos avanzando acá. El 16 dice: por tanto, nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Hay una pequeña diferencia, ¿cierto? Nadie os juzgue. Estoy con otra versión. Dice, por tanto, Pablo. ¿Por qué le dice por tanto? Que es por lo cual o por esta razón. Y cuando, queridos hermanos, cuando lleguemos a un versículo así de la nada, llegamos y dice por tanto, nosotros tenemos que decir por tanto ¿qué? ¿Qué dijo antes? Tenemos que ir un poquito más atrás para poder entender el contexto. Por tanto, ¿qué, Pablo? Pablo dice que nadie se constituya en vuestro juez. ¿Qué dijo antes Pablo? Lo leímos recién, pero ahora sí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que Pablo había dicho para decir lo que va a decir ahora. Por tanto, ¿qué, Pablo? Por tanto, Pablo nos dijo que, les dijo a los colosenses, a nosotros como aplicación directa, no se dejen engañar. Pablo estaba preocupado porque estaban entrando enseñanzas raras, filosofías y huecas sutilezas que eran tradiciones de hombres. Eso estaba entrando en Colosas. Y recuerden que Epafras llegó con las noticias a donde estaba Pablo en Roma preso en la cárcel, y Epafras le llegó con todas estas noticias, noticias buenas, pero también noticias donde Pablo se preocupó porque estaba entrando falsas enseñanzas. Entonces, por tanto, Pablo estaba preocupado por ellos. Les dijo, cuidado, estén alerta con las enseñanzas falsas que están entrando. Por eso Pablo en el 2:9 les dice, recuerden que en Él, en Cristo, nuestro Señor, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, le decía Pablo, que en Jesucristo, o Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que Él es la imagen del Dios invisible? Entonces, Él, Jesucristo, encarna toda la plenitud de la deidad. Como dije recién, es la imagen del Dios invisible. En Jesucristo están todos los atributos de Dios. En el cuerpo de Jesucristo, en Cristo cuando vino, murió y resucitó. Él es Dios hecho hombre. Y hablábamos esa vez que, ¿quieres conocer a Dios? Mira a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Pablo decía, por tanto, ustedes saben que en Él están completos, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y lo que quería Pablo de ellos es que ellos conociesen ese tesoro que es Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere Pablo de nosotros, que conozcamos a Cristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para no ser engañados con palabras persuasivas, como dice un versículo. Y en el 2:11 Pablo les dice, por tanto ustedes han sido circuncidados con una circuncisión no hecha con mano en la carne. Los que estuvieron, no me acuerdo quién estaban, pero ahí hablamos de qué se trataba. Esa circuncisión era una circuncisión espiritual, no hecha como se hacían los judíos al 8º día, los varones, ¿cierto? Le cortaban el prepucio. Ustedes más o menos saben eso. Pero aquí en el versículo del 2:11 está diciendo que Cristo habían sido circuncidados con una circuncisión no hecha con mano humana, sino una espiritual. Y eso significaba que el Señor echó de ustedes el cuerpo, o del creyente, el cuerpo pecaminoso. Lo cortó de nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos la posibilidad de no pecar. No significa que no pecamos nunca más. Pero ahora estamos en Cristo y somos nueva criatura. Entonces Pablo le decía, por tanto, ustedes fueron circuncidados al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Por tanto, también decía en el 2:12,
fuimos sepultados con Él en el bautismo con nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos habla de la identificación que tenemos con nuestro Señor. Por tanto, fuisteis, también en el versículo 12, resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Y esto habla de una nueva vida cuando dice que fuimos resucitados. Los que somos hijos del Señor somos nueva criatura, nacimos de nuevo, por la pura gracia y misericordia de nuestro Señor. Entonces, también Pablo le dice, por tanto, recuerden que estamos en el 16, pero estoy haciendo un resumen de lo que dijo antes. Por tanto, ustedes estaban muertos espiritualmente hablando, le dice en el 2:13. ¿Qué hizo el Señor? Les dio vida. ¿Y qué más les dio? Aparte de darles vida cuando estaban muertos, les perdonó todos los pecados. Yo esa vez que di el mensaje me acuerdo que en cuanto el Señor nos da vida, esto es un pensamiento personal, pero es que yo creo que ahí no tenemos intervención nosotros, estábamos muertos. Nuestro querido hermano el domingo hablaba algo de eso en Efesios capítulo 2, de que un muerto nada puede hacer. Y ahí fue cuando, pero Dios, ¿se acuerdan o no de la predicación del domingo? Que es rico en misericordia. Aquí dice algo parecido, que el Señor nos dio vida. ¿Y qué hizo cuando nos dio vida? Nos perdonó todos los pecados, queridos hermanos, todos los pecados. No algunos, todos. Nacimos pecadores. Yo por lo menos, no sé ustedes, nací de una mamá pecadora y un papá pecador. Nació un peladito pecador. Y en el camino fui desarrollando, manifestando el pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo David, ¿cierto? En el Salmo 51. También dice Pablo en los versículos anteriores, por tanto, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El Señor anuló, canceló nuestra deuda. Eso es maravilloso. Ese versículo es espectacular. Era algo legal que nos acusaba a nosotros, que son todos nuestros pecados, que son muchos. Imagínense la lista. Y dice que esa acusación que nos condenaba fue quitada. Fue quitada en la muerte de nuestro Señor. Fue cancelada la deuda. Nuestro glorioso Señor nos la quitó. ¿Y qué hizo? La clavó en la cruz. Entonces esto nos habla de un perdón completo. Él pagó nuestra deuda. Fuimos justificados, fuimos redimidos. Y muchas palabras técnicas que hay en lo que tiene que ver la soteriología. Eso hizo nuestro Señor. Por tanto, dice Pablo en el 16, debido a todo esto, dice Pablo, por tanto, a todo lo que el Señor hizo a favor de ustedes, colosenses, o por tanto, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, mis queridos hermanos, los que hemos nacido de nuevo por la gracia y misericordia del Señor, que dice que nadie se constituya en juez. Que nadie venga a ser el juez de ustedes, le está diciendo en el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue, le dice Pablo. ¿En qué? Ahí dice el versículo. Está aquí atrás, ¿cierto? Dice en comida o bebida. Que nadie los juzgue, que nadie se constituya en un juez en cuanto a días de fiestas, luna nueva y día de reposo. ¿Dice días o día ahí? Días. Y aquí en mi versión dice día. Pablo le decía, no permita que nadie los juzgue en cuanto a estas cosas. Y este es un tipo de legalismo que estaba entrando en esta iglesia de Colosas y en todo este sector. Y con esas noticias, Epafras fue donde Pablo le contó. Y Pablo, preocupado, le escribió la carta y por eso le está diciendo todo lo que le está diciendo.
preocupado. Nosotros también tenemos que estar preocupados por enseñanzas extrañas que puedan estar entrando en nuestra congregación. Sí, puede llegar alguna persona muy simpática, pero puede empezar a decir cosas medio raras. Ahí debemos estar todos atentos. Pablo tenía esa preocupación constante por la iglesia en general. Y aquí estaba entrando el legalismo. Se estaba introduciendo a Colosas. Los que Pablo llama nadie, ellos quizás eran judíos, por lo que dice el texto, ¿cierto? Dice, por tanto, nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida. Nadie debía juzgarlo en ese sentido, dice el autor. Pablo le decía que esta gente estaba poniendo requisitos y normas. ¿Para qué? De seguro para ser más espirituales delante de Dios. Ellos estaban imponiendo eso y desechando de alguna forma a Cristo. Y de alguna forma ellos decían que Cristo no era suficiente. Era Cristo más cuidado con lo que comes, cuidado con lo que bebes. De seguro decían lo que debían o no debían comer. Como aplicación en nuestros tiempos. Por ahí alguien puede decir, no tomes café. Bueno, a lo mejor yo no tomo café porque me hace mal. Me gusta, pero no tomo por una prohibición bíblica. No dejo de tomar por eso. Tenemos libertad. Yo tenía un amigo en mi infancia, en mi juventud, que íbamos a comprábamos completos. Y él le sacaba la vienesa siempre, la vienesa. Él era adventista. Era porque ya no lo es. Anda por ahí en el mundo. Y cuando escribía esto, lo escribí porque me acordé de él. Le sacaba la vienesa. Y en estos tiempos alguien te puede decir, no comas cerdo. Hay temas debatibles ahí, pero es un tema de conciencia. Y más debatible es, ¿puedo comer prieta o no? No sé, ese es un tema debatible. Gracias a Dios a mí no me gustan. Así que no tengo problema con eso. ¿Te gustan las prietas? A mí no. El cerdo sí, me encanta. Algunos en estos tiempos, en Semana Santa, dicen no puedes comer carne, ¿cierto? Hasta cristianos desesperados comprando pescado, sin discernir. Bueno, por otro lado hay cristianos que hacen un asado así como adrede para que sientan el olor al lado, pero eso no sé, puede ser provocación, qué sé yo. No sé. Me perdí también. Estaba Nadie los debía juzgar. ¿Saben por qué? Porque el fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un férreo defensor de la libertad que tenemos en Cristo. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4:1 dice, lo leo. El Espíritu dice claramente que los últimos tiempos, creo yo que son desde el tiempo que vino el Señor hasta ahora, a eso se refiere los últimos tiempos. Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos, ¿qué harán? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Pablo escribió que la enseñanza que prohíbe esto, por lo menos en Timoteo, son doctrinas de demonios. Es muy probable que esta gente, la herejía colosense que se les dice, estaba prohibiendo dietas quizás basadas de seguro en el Antiguo Testamento, lo que sale en Levítico.
con respecto a animales limpios, impuros. En todo caso, estas eran leyes que se le dieron al pueblo de Israel, ¿cierto? Para evitar que se entremezclaran con las otras naciones a la nación de Israel. Pablo en Romanos 14 dice algo parecido, 14:17, dice Romanos 14:17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que es? Dice, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en comida en bebida. Ahí no habla de un reino terrenal de los 1000 años que viene en el futuro, que yo lo creo firmemente. Yo creo que habla en la esfera de la salvación. Nosotros somos hijos del reino. Y no consiste en qué como, qué no como. Si como cerdo no puedo ser salvo. No consiste en eso, sino en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. 16, por tanto, que nadie constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Ahora, Pablo le dice que nadie los juzgue en cuanto a días de fiesta. Por lo que vemos en el texto, también lo estaban juzgando por eso. Recordemos que estos mandatos están, como dije recién, en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Están en el Antiguo Testamento. Pero el punto es que no son obligatorios para la iglesia, mis queridos hermanos, todo lo que vemos ahí. Y las fiestas formaban parte del calendario judío, como la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, Tabernáculo. Pero estas celebraciones no son un mandato para nosotros, la iglesia. Y estamos estudiando Colosenses. Colosenses ya se había formado la iglesia. Recuerdo que era como el año 62, después del Señor. Después dice, ¿por qué más lo estaban juzgando? Por luna nueva. Estaba leyendo que luna nueva también se ofrecían sacrificios en esos días, que tenía que ver con el primer día del mes. ¿Y por qué más Pablo le decía que nadie los juzgue o que nadie los constituya como vuestro juez con respecto a qué? A día de reposo. Estuve estudiando y leyendo varios comentarios y todos dicen que el día de reposo tiene que ver con el día sábado, que ese es un tema controversial también, por el día sábado. ¿Descanso o no el día sábado o no? ¿Adoro al Señor el día sábado o no lo adoro? Son luchas que tienen algunos cristianos. Pero en el Antiguo Testamento dice que era una señal para Israel. Vi varios versículos, pero quiero leer uno solo en Ezequiel 20:12. Lo voy a leer. Escuchen, dice, y les di también mis días de reposo, está hablando Israel, para que fuesen por señal entre mí, dice Dios, y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Nosotros ahora estamos en el nuevo pacto y no somos judíos tampoco del Antiguo Testamento nosotros. En el Nuevo Testamento no se ordena a ninguna parte del cristiano guardar el sábado, así como mandamiento. Iglesia, guarden el sábado. Lo que sí vemos, que la iglesia se reunía el primer día de la semana, según Hechos 20. ¿Ya? Entonces, creo que este pasaje condena a quienes ordenan la observancia del sábado, porque también vamos a tener esas luchas, o alguien nos va a decir, ¿y ustedes descansan el sábado? Te van a preguntar. Y uno va a empezar, si no está preparado, de veras, sale en Éxodo 20, sale en el Antiguo Testamento. ¿Qué hago? Pablo también tenía problemas con los gálatas de este tipo, pero yo creo que más grave. Y le dice en el 4:10, dice, ustedes, gálatas, observan los días, dice, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes, dice Pablo, a los gálatas.
¿Conocen a Francisco La Cueva? ¿Sí? Dijo, el apóstol dice que nadie tiene derecho a sentarse como juez para ver si observamos o no tanto las leyes acerca de la comida y bebida como lo que tiene que ver con las festividades. Pablo a los Romanos en 14:5 le dice, escuchen nomás, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, si quisieses guardar el sábado, bueno, un tema de libertad espiritual, hazlo. Pero ten claro que no es un mandamiento que el Señor le da a la iglesia. Por lo menos así lo entiendo. Después algún hermano me puede decir, sí, Alex, aquí dice, y yo, bueno, agacharé la cabeza y me diré, sí, estaba equivocado. Y para el próximo mensaje voy a decir, ¿saben qué, hermano? Estaba equivocado. Pero de momento creo que no es un mandamiento para la iglesia el día sábado. Y estos personajes estaban juzgando a los colosenses con respecto a esto. Entonces, dice un comentarista, otro comentarista, dice, en honor a la resurrección de Cristo, el día domingo, los primeros cristianos observaban el domingo no como el día de reposo cristiano, sino como un día de especial adoración y glorificación a Jesucristo, nuestro Señor. Por esto Pablo le escribe esta carta, para que ellos supieran que estaban completos en Cristo y que no necesitaban nada más, ni dietas, ni fiestas. Por eso Pablo le escribe esta carta, porque ellos habían sido, como dije, circuncidados, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. 17. Cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces todas estas cosas son sombras, dice el texto. Sombras. ¿Qué son las sombras? Una sombra no es la realidad de algo, no es la realidad de algo, ¿ya? Dice, lo real es lo que produce la sombra. ¿Entienden, cierto? Una sombra, una sombra, esa sombra que veo ahí. Me acordé de un himno. Sombras nada más, ¿la conocen o no? No, no la conocen. Bueno, es el humor diferente, ¿ya? Comida o bebida, ya dije, ya, listo. El ejemplo, si el sol estuviera allá y viene un hermano caminando para acá, veríamos quizás la sombra del hermano acá, ¿cierto? Y yo diría, ay, viene mi hermano y veo la sombra, qué sé yo, pero cuando llega mi hermano ya no me preocupo de la sombra, me preocupo de mi hermano. Todas estas cosas eran sombras de lo que había de venir. ¿Y el que había de venir quién era? Cristo. No todo es sombra en el Antiguo Testamento, cuidado. La nación de Israel no es sombra, por decir. Todos los tratos, lo que se dice de Israel se va a cumplir, se está cumpliendo y se va a cumplir en el futuro. Me perdí. Los falsos maestros querían que ellos vivieran a la sombra de la ley, de lo que ellos estaban imponiendo, que como dije, de seguro eran judíos y no de Cristo. Y la realidad que ya tenemos nosotros es Cristo nuestro Señor. El peligro era que estas personas estaban enseñando esto. Por eso Pablo escribe esta carta. Ahora, recién algo comenté, pero si llega alguien a nuestra iglesia y empieza a decir esas cosas, oye, pero ¿por qué tomas café? ¿Por qué estás comiendo chuletas de cerdo?
¿Y tú de cuándo trabajas de lunes a sábado? ¿Pero cómo trabajas el sábado? ¿Por qué no descansas el sábado? ¿Qué le vas a decir? Era una preocupación constante del apóstol, la iglesia de Colosa, que no la conocía, recuerden, no la conocía esta iglesia, pero sabía de ellos y en amor le escribe esta carta. Después dice, nadie os defraude, el 18, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. La Biblia que está aquí atrás dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este versículo es como complicado y ayer conversaba con algunas hermanas y le decía que era complicado y sigue siendo complicado. Pero leí otra versión que nos puede dar un poquito de luz. Miren, lo que dice una versión, dice, el 18 dice, no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes. ¿Quiénes son esos? Los que estaban entrando a la iglesia de Colosa con falsa enseñanza. Y esos que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ese es el detalle de quienes estaban entrando a esta iglesia. Y los que entran en esta iglesia y en muchas iglesias y siempre andan por ahí. El autor sigue hablando de los nadie. Que nadie, dice, os prive de vuestro premio. Como dije recién, se refiere a los falsos maestros. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por humildes. Al parecer estos que enseñaban se hacían espirituales, humildes, espiritualoides, decíamos nosotros con otros hermanos. De alguna forma ellos estaban robando o arrebatando el premio o galardón que Dios tiene para los creyentes. Nadie os prive de vuestro premio, dice. Ellos de alguna forma querían que los colosenses dejaran de servir a Cristo. O estaban diciendo que Cristo no era suficiente. No era todo lo que necesitaban algo más. Y querían que siguieran sus pasos, sus enseñanzas. Al decir que Cristo no era suficiente, porque en el fondo ellos estaban diciendo eso, algunos creyentes se podían desviar de la verdad. Y esa verdad es Cristo en nosotros, ¿se acuerdan? La esperanza de... ¿No se acuerdan? La esperanza de gloria. Es que lo repetí hartas veces en el mensaje que di. Tiene que haber sido como 3 mensajes más atrás. Entonces, dice el 18, no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos se deleitaban en la humillación de sí mismos. Imagínense, se deleitaban en que ellos mismos se humillaban y se jactaban y presumían de eso. Dice, estos se deleitaban diciendo que adoraban o daban culto a los ángeles. Es como que se creían un nivel espiritual más alto que los colosenses. Mostraban falsa humildad. Y dice el texto, y se basaban en las visiones que habían visto. En la Valera dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. En realidad, ellos no habían visto nada. Porque no habían visto nada. Ellos inventaban eso. El culto a los ángeles. Visiones. Quizás decían que conversaban con los ángeles. Ellos en su humildad estaban hinchados sin causa por su mente carnal, dice. Ellos se creían superiores, espirituales, dueños de la verdad. Y dicen, leyendo, que algunos de ellos usaban los ángeles para llegar a Dios como mediador, pero lo hacían como un acto de humildad, porque no se atrevían a llegar a Dios.
Al final era adoración igual. Pero para nosotros, mis queridos, hoy tenemos a gente que usa santos para llegar a Dios. Según ellos, usa familiares muertos para llegar a Dios. Y eso no es bíblico. Y algunos, que es más grave, hay algunos en iglesia que dicen que tienen sueños. Yo tuve un sueño anoche. Tuve una visión. Y lo más grave es cuando dice, Dios me dijo. Tengo una palabra para ti. Dios me dijo. Eso mismo se estaba viendo allá. Lo mismo que se ve en muchas iglesias hoy en día. ¿Saben cómo Dios nos habla a nosotros hoy en día? ¿No? ¿Cómo determinó Él hablarnos? A través de su palabra. Si tuviste visiones en la noche, trata de no comer tan tarde porque hace mal. Eso hace mal. ¿Ya? Por favor. Por favor. Entonces, tenemos algo de eso hoy en día. Y esos que dicen tener visiones y sueños están hinchados sin causa por su mente carnal. Se creen superiores. Y muchos hermanos cuando ven eso se sienten menos. Porque mira, él tuvo una visión, a él le habló Dios. Él tuvo un sueño. Y se sienten como menos cavados. Y porque, o yo no hablo en lengua. Ellos están a un nivel superior. Eso es aplicación para nuestros tiempos. Y hay algunos que se muestran tan humildes, porque yo lo he conversado, que usan a María para llegar a Jesús. Dijo, no, yo no voy a Jesús directamente, paso por María. Y esa persona que conozco me dijo, yo soy mariano. No se identificaba como cristiano, sino como mariano. De María. Y él usaba a María para llegar a Jesús. Quizás también en un acto de humildad, falsa humildad, pero él estaba hinchado sin causa por su mente carnal porque no conoce a Cristo. Entonces estos falsos practicaban el legalismo y parecían ser humildes, pero no lo eran. El apóstol les decía, no se dejen engañar por estos que se hacen pasar por seres superiores en humildad o más espiritualidad. Estos mismos que quieren desviar a los creyentes en Cristo, que son los falsos, mostraban una falsa humildad, adorando ¿qué? A los ángeles, basándose en visiones, hinchados por su mente carnal. Y en cuanto a la adoración a los ángeles, Pablo ya en esta misma carta había dicho algo. Miren el 1.16 de Colosenses, les leo, Colosenses 1.16, 17, dice, porque en Él, ¿quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, todas. Y en Él todas las cosas subsisten, dice la Reina Valera. Permanecen, dice las Américas. Nuestro Señor es creador y Señor de los ángeles que estos falsos decían adorar. Que era mentira, por supuesto. Quizás se le apareció un demonio, qué sé yo. Todo esto era una especie de misticismo que se estaba introduciendo en Colosas. En los primeros versículos vimos legalismo, ahora este es una especie de misticismo, las cosas místicas. Y dice el 19, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Estos falsos maestros no se aferraban a la cabeza que es Cristo. Ya. Al no aferrarse a Cristo, entonces, mis queridos hermanos, no hay unidad, no crece nadie. La verdad espiritual, el crecimiento,
es por estar unido a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. No por estar cumpliendo leyes, ritos, rituales, por dejar de comer. Eso no te santifica. Eso no nos ayuda. Nos ayuda la unión con nuestro Señor Jesucristo. Cristo es todo. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva, ¿qué lleva? Mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. El 20 dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, Pablo dice, ¿por qué, como si aún vivierais en este mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, o no manejes, ni gustes, ni aun toques? Dado que ustedes han muerto con Cristo, Pablo asume que los colosenses se identificaban con Cristo. Les dice, ¿cómo es posible que se sometan a esto? A los rudimentos, a los principios elementales del mundo, a las ordenanzas impuestas por estos falsos. Al parecer los colosenses estaban cediendo en algunos puntos de lo que ellos estaban enseñando. Por eso Pablo les dice esto. ¿Por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a estos preceptos? No manipules, no toques, no gustes, cuidado con esto. Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Y Dios nos dice a nosotros, ¿por qué también ustedes están en esa? ¿Por qué están permitiendo que entren esas cosas a sus vidas? Enseñanzas extrañas. Una forma más cercana es como, ¿qué les pasa? ¿Qué les está pasando? Dice Pablo a los colosenses. Estas prohibiciones iban desde no manipular hasta no tocar. Cuidado con tocar esto, cuidado con hacer esto. Este es una forma de ascetismo también, dicen los entendidos, que vienen siendo reglas como de autonegación, ¿ya? Dice el 22, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Entonces la pregunta de Pablo es, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os someten a estas cosas? ¿Por qué lo hacen todavía? ¿Por qué permite que algunos lo estén haciendo? Todas estas autonegaciones eran según preceptos y enseñanzas de hombres y no según Cristo. En la enseñanza pasada hablamos de eso, y no según Cristo. Por eso Pablo decía, ¿por qué permiten que entren esto a sus vidas? Recordemos, como dije, ¿se acuerdan cuando decía, por tanto, ellos habían sido circuncidados con una circuncisión no hecha con mano en la carne, o mano humana? Ellos habían sido sepultados con Cristo, resucitados con Cristo, perdonados. El acta que era contraria a ellos había sido anulada, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces el Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué se someten a esas cosas? (23) Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Tales cosas tienen a la verdad, dice. Se refiere a los preceptos y las enseñanzas de hombres. No manipules, no gustes, no toques, no hagas esto, no tomes café, cuidado. No sé, hay varios ejemplos. Pero ¿saben qué dice el texto? Esto tiene la apariencia de sabiduría. La apariencia, grábense eso. Las personas que hacen esto, que se creen superiores, tienen la apariencia de sabiduría en una religión humana. En la humillación de sí mismos. Ellos se humillaban a sí mismos, ¿se acuerdan? Haciéndose humildes. Y en el trato severo del cuerpo. Vivir bajo esos reglamentos tienen cierta reputación a los ojos de los demás. Cuando tú miras a alguien, mira, hizo ayuno 40 días. Espectacular, yo no puedo. Y lo miráis para arriba. Eso tiene apariencia de piedad. Parecen sabios o más espirituales ante los demás,
pero no lo son. Y lo hacen supuestamente para agradar a Dios. Pero ¿saben? Inflan su orgullo estas personas nuevas. Dice, pero carecen de valor alguno, dice el Señor. Su palabra. Todas estas cosas que estamos hablando, carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Todos estos mandatos de los hombres son totalmente ineficientes. Para lo único que sirven es para la jactancia. Para decir, yo hice esto. Yo hago esto. Para que otros vean. Pero ¿saben qué nos sirve para llevar una vida santa, una vida que agrade al Señor? Nos sirven. Nos sirven. Esta porción nos muestra que el ascetismo, el negarse, la autonegación, es inútil. Someterse a ordenanzas de hombre carece por completo de valor espiritual. Esto no santifica a nadie. Por eso dice el Señor, carecen, o Pablo le dice a los colosenses, carecen de valor alguno, no sirven. Ya terminando, Mateo 6:16 dice, y cuando ayunen, ¿qué dice el Señor? No pongan caras tristes, como los hipócritas. ¿Han visto que algunos que están orando por mucho tiempo y ponen cara de cansado así? ¿Qué pasó? No, es que estuve orando. ¿Se dan cuenta que eso lo hacemos en la carne? Si lo llegamos a hacer, es que estuve orando toda la noche. Y uno quiere que otros sepan. Y el Señor dice, y cuando ayunen, aquí está hablando del ayuno, no pongan caras tristes, como los hipócritas. Así lo hacen ellos. Porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Su recompensa es que otro los vea y diga, ah, mira, esa es su recompensa, nada más. Pero tú, dice el Señor, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y estos hombres que estamos estudiando aquí, al parecer, eran buenos para eso, para la jactancia, para presumir, para creerse más santos, para decir yo hago culto a los ángeles. El peligro que tenía Colosas era que los falsos decían que ellos debían encontrar la verdad, la verdadera plenitud en las enseñanzas y no con Cristo. Entonces, por eso esta carta, Pablo insiste en la grandeza de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Creador, el que es antes de todas las cosas, la imagen del Dios invisible, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es preeminente. Él es todo. Y a los colosenses tenían que tener claro que no necesitaban más que a Cristo. A Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta carta es una refutación directa a las falsas enseñanzas. Para terminar, en los primeros versículos vimos, lo nombré, dije, el legalismo. El legalismo. Primero vimos que el apóstol exhorta a los colosenses a que nadie os juzgue en cuanto a qué, a comida o bebida, días de fiesta, lunas y días de reposo. Lunas nuevas, y días de reposo. En Cristo ellos y nosotros estamos completos. Y esas dietas y festividades eran solo sombra de lo que iba a venir. Y Cristo ya vino. Después, en los versículos 18 y 19, vimos el misticismo. Vimos que estos falsos se creían humildes en adoración a los ángeles. Y ellos hacían pasar por humildes y no lo eran. Decían que tenían culto a los ángeles, lo usaban de mediadores, que tenían visiones, pero lo hacían hinchados en su orgullo a causa de sus pensamientos humanos carnales. Y en el 20 al 23 vimos, como dije, por ahí lo nombré, el ascetismo. Al parecer ellos se estaban dejando llevar por estas enseñanzas. Por eso Pablo les dice, si habéis muerto con Cristo, que habían muerto con Cristo, habían resucitado con Cristo,
Le dice, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, sometéis a tales preceptos como no manipules, no gustes, no toques? ¿Por qué les decía? Esas cosas tienen apariencia de piedad, pero no sirven contra los apetitos de la carne. No santifican a nadie. No agradas más a Dios con hacer ese tipo de cosas, ese tipo de sacrificios. No agradas al Señor. Lo que agrada al Señor es una comunión con Él, una búsqueda de comunión con Él por medio de este libro, que es su palabra. Y cuando tú y yo y todos obedecemos la palabra del Señor, hay bendición, tenemos comunión, estamos bien con el Señor. Eso es lo que quiere y busca el Señor de los cristianos. No que nos castiguemos, no que dejemos de comer algunas cosas, pensando que le vamos a agradar a Él. No por un tema de salud, eso es entendible. Debemos tener cuidado con el legalismo, mis queridos hermanos, que puede entrar en esta iglesia. Así que atentos, atentos, atentos a los que se paran aquí también. Como los hermanos de Berea tenemos que estar todos siempre. El llamado es a tener cuidado y discernimiento. Oremos. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Sé que a veces es difícil de comprender, pero es tu palabra. No deja de ser tu palabra, no deja de tener poder, no deja de hablar a nuestras vidas, Señor, porque es viva y eficaz, y eso es verdad y lo creo, Señor. Y nuestra iglesia necesita pasar por estos versículos y por toda la Biblia, Señor. Y gracias por este tiempo donde podemos estudiar, exponer tu palabra, exponer el texto, Señor, intentar estudiarlo, como dije recién, y te damos gracias por la libertad que aún tenemos para hacerlo, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos a cada uno, ayúdanos, te necesitamos y cuídanos en nuestro retorno a nuestro hogar. Y yo te doy gracias también por esta oportunidad de exponer tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.